Hermanos, en la vida siempre vamos a enfrentar diversas situaciones que nos van a doler y que nos van a dejar huellas o cicatrices que nunca vamos a olvidar. Y alguien puede decir, es una manera en donde uno pues pueda evitar las tribulaciones o los problemas. Pues difícilmente se pueden evitar las tribulaciones y los problemas. Porque eso está como amarrado al ser humano desde que pecó. Y en ese caso, hermanos, nosotros vamos a vivir siempre teniendo dificultades que nos van a doler. Pero en ese momento lo que vamos a meditar es referente a diferenciar una tribulación con un problema. Porque cuando usted tiene un conocimiento, si ese conocimiento le ayuda, usted puede vencer. Pero muchas veces cuando uno no tiene el conocimiento, entonces no sabe lo que está pasando y muchas veces comete errores que en vez de ayudarle, lo meten más adentro. Entonces, por eso es que vamos a entender cuál es la diferencia entre una tribulación y un problema. Cuando usted se basa en un diccionario, o agarra Google o cualquier otro medio que le puede dar alguna definición, usted encuentra que una tribulación dice que es una persecución o adversidad que padece una persona. Si usted busca los sinónimos, dice de que son preocupaciones, son congojas, son penas, son sufrimientos, tristezas, aflicciones, amargura, angustia y tormento. En ese caso también tiene un antónimo que es lo contrario. Se dice de que el antónimo de una tribulación es alegría. Eso guárdelo por ahí porque lo vamos a ocupar más adelante. Luego tenemos la definición del problema, que igual usted lo puede encontrar en un diccionario y en cualquier medio donde le pueda dar una definición. Dice que es una cuestión que se trata de aclarar y es una proposición o dificultad de solución dudosa. Luego encontramos los sinónimos que dice que es una duda, una pregunta, una cuestión, una incógnita, un dilema, un ejercicio, un enigma, un rompecabezas, un disgusto, preocupación, controversia, dificultad, contratiempo, inconveniente, obstáculo, impedimento o traba. Su antónimo es la solución. Igual, guárdelo por ahí porque más adelante lo vamos a ocupar. Entonces, basándolos en eso, hermanos, nosotros tenemos que identificar las cosas que estamos viviendo como cristianos. Entonces, en ese caso, esa parte, ¿qué fue lo que produjo en David esa tribulación? Haber matado al filisteo, a Goliat. Él hizo lo correcto. Si nosotros lo recordamos, nadie quería enfrentarse al filisteo. Nadie quería porque era un gran paladín, hombre veterano, un mercenario. Nadie, todos se escondían. Pero cuando vino David y escuchó eso, dijo, ¿quién es este incircunciso que está retando al ejército del Señor? En ese caso, hermano, él movido por el Espíritu hizo lo correcto y salvó a Israel. Pero el haber hecho lo correcto le trajo una persecución. Y esa persecución hizo que escribiera muchos salmos. Y entre los que se escribieron es ese que acabamos de leer, el Salmo 18. Si usted lo ve los títulos ahí, dice de cuando lo libró el Señor de sus enemigos y también de la mano de Saúl. Ese salmo lo escribió después que el Señor lo libertó. Pero en ese caso, ahí estamos viendo a un hombre que no andaba buscando eso, sino que hizo lo correcto y al hacer lo correcto le trajo persecución. Ahora bien, si lo pasamos en el problema, vamos siempre a la vida de David. Eso está en 2 de Samuel, del capítulo 11, verso 1, y dice así. Aconteció al año siguiente que al tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y correcto que tenía que haber hecho en ese momento David. La palabra lo dice. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Cuando tienes tribulaciones, el Espíritu de Dios se aviva en tu vida.
Por eso es que dice la palabra que las tribulaciones para nosotros, si somos oro, vamos a brillar más. Y es por eso que cuando ese espíritu se aviva, Dios comienza a hacer cosas grandes. Y es cuando encontramos en 1 Samuel 22, 1 y 2, cuando dice en la palabra que huyendo David de Saúl, mire lo que acontece, dice, yendo luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre, padre, lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos, ¿quiénes? Los afligidos. Y todos los que estaban endeudados, y todos los que hallaban en amargura y de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. ¿Quiénes eran esos 400 hombres? Eran personas que estaban angustiadas, estaban endeudadas, estaban afligidas. ¿Qué tenía de especial David cuando estaba siendo atribulado? El Espíritu de Dios. Y ese espíritu lo sentían los demás y decían, ¿qué será que este tiene una paz? ¿Qué será que este es diferente? Vámonos con él, porque con él vamos a tener algo diferente. Se avivan los dones en la tribulación. Por eso, hermanos, no ande diciendo, Señor, no me metas en tribulación. Necesarias son. Necesarias son para que avivemos el fuego de Dios que hay en nosotros. Ahora bien, veamos la contraparte. En eso, ¿qué es lo que pasa cuando alguien se mete en problemas? No se avivan los dones del Espíritu, sino que se avivan los frutos de la carne. Y todos los frutos de la carne son pecado. Dice en la palabra, Gálatas 5, 19, 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, si alguien anda adulterando, había perdido el temor de Dios. Por eso es que es de tener cuidado, porque un problema lo que aviva es más los frutos de la carne. ¿Por qué hablamos de eso? Porque él lo que hizo para esconder ese problema que había cometido es que mintió y asesinó a Urías Eteo, que era un hombre justo. Y eso lo encontramos en 2 Samuel del capítulo 11, del 6 al 27. Lo mató, hermanos. No fue con su mano, pero fue con las manos de aquellos que estaba conquistando. Y el Señor se lo reprocha y le dice, tú lo mataste. Un hombre que lo encontraban como el refugio de los afligidos, se descuidó y se metió en problemas. Y en eso de meterse en problemas, ¿qué fue lo que le trajo? Ese hombre adulteró, mintió y asesinó. Y pasó como un año que como que si no había pasado nada. El problema te puede endurecer el corazón y no vas a hacer nada. Así le pasó hasta que llegó el profeta y lo amonestó. Y le dijo, ese hombre eres tú. Cuando le dio esa parábola de que había llegado un visitante y que le había dado la única ovejita que tenía. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Si David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo tribulaciones y también problemas, y ahora nosotros, hermanos, que muchas veces estamos bien descuidados, muchas veces vamos a tener más problemas que tribulaciones. Por eso debemos de prestar mucha atención y por eso es que se están dando estas características para que usted pueda diferenciar en lo que está viviendo si es un problema o es una tribulación. Y luego, hermanos, encontramos que cuando nosotros vivimos una tribulación, las tribulaciones muchas veces los van a quitar cosas, pero van a ser temporales y luego los va a añadir el doble el Señor. Uno dirá, ¿cómo así? Job 42:10 dice así, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble de todas las cosas que había sido de Job. Nosotros conocemos la historia de Job. Metidos en un problema,
Por eso, hermanos, debemos de entender que todo problema debe de solucionarse. Y eso es bien terrible, hermanos. Y con eso lo que nos da a entender es que una tribulación nos va a dejar huellas que debemos de seguir. Pero los problemas nos dejan cicatrices. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una huella y una cicatriz? Una huella, cuando usted va caminando, encuentra huellas. Y ve, aquí ha pasado alguien. Pues es un camino que transita todo el mundo. Puedo seguirlo, porque si hay camino es porque todas las personas pueden llegar y a algún lugar me va a llevar. Entonces, una tribulación, lo que Dios le está enseñando es, mira, te voy a enseñar para que tú vayas dejando huellas y vayas siguiendo también las huellas de aquellos que ya pasaron ahí. Entonces, nos ayuda para bien. Nos dejan huella en nuestra vida. Pero la cicatriz está ¿dónde? En nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Mire, si lo pasamos, todos nosotros tenemos más de alguna cicatriz. Yo tengo tres, digamos. Que esa no se me olvida. Tengo una en mi pierna, en donde me cayó una hacha muy filudita. ¿Y saben cómo fue que me cayó esa cuestión a mí? Por andar con un gato. Estaba pequeño, tenía como unos 10 años. Andaba con un gato, a mí me gustaban los gatos. Y los perros asustaron al gato y me aruñó. Por agarrar al gato, solté la hacha y me cayó la punta aquí. Ay, hermano, sí. Y el ejemplo bien claro que tenemos es los amigos de Job. Todos estamos claros que lo que estaba viviendo Job era una tribulación. Pero los amigos no sabían eso. Y ellos empezaron a hablar con él, dizque a consolarlo. Pero hermanos, hay un momento que lo acusan directamente que él era un pecador. Y eso está en Job 22, capítulo 22 del 1 al 9, dice así. Respondió Elifaz temita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es el provecho el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas su justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, aquí comienzan a acusar, en este caso a Job. Dice, por cierto, tu malicia es grande y tu maldad no tiene fin. ¿Por qué sacaste prenda a tus hermanos sin causa? Despojaste de sus ropas a los desnudos y no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y dice, y habitó en ella el destillo. Y dice, y las viudas enviaste vacías y los brazos del huérfano fueron quebrados. Eso lo dice uno de los amigos, Elifaz. Estaba diciendo, no, vos no me estás engañando, vos problema tenés. Y lo que estás viviendo es por ese problema, porque mira, y lo empieza a acusar, vos a las viudas, a los huérfanos, no las tratabas bien, vos hacías cosas mal. Cuando en la palabra dice que él era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Muchas veces el diablo va a venir a tu vida y te va a hacer creer que lo que estás viviendo es un problema que tú has causado. Por eso es que Dios hoy te está diciendo diferencia entre una tribulación y un problema. Para que el diablo no te engañe, para que sepas cómo tienes que levantarte y cómo tienes que seguir adelante. Porque en ese caso, a él le dijeron, a Job, le dijeron, tú lo has causado, tú eres un hombre perverso. ¿Cómo vas a creer que Dios te va a castigar por hacer las cosas buenas? Hoy nosotros sabemos que Dios puede tratarlos de una u otra manera, pero siempre diferenciemos que cuando hacemos las cosas correctas y lo vienen algo desagradable a nuestra vida que nos aflige, es una tribulación. Pero si yo lo he causado, eso ya es un problema. En ese caso, hermanos, a ese Job lo estaban acusando y le estaban diciendo, no, tú lo causaste, arrepentite, pecador. Sí, pues quizás todavía no estaba, pero hay veces nosotros molestamos. Y cuando alguien anda huyendo dice, huye al impío sin que nadie lo persiga. Algunos así dicen, está la tormenta, no importa, el Señor está conmigo. Por eso dice, alégrate, alégrate porque vas a crecer, vas a ser más grande si tienes tribulaciones, porque Dios te va a llevar de poder en poder y te va a subir de nivel. Esa es la ventaja de las tribulaciones, por eso no podemos decir, no, yo no quiero tribulaciones, son necesarias, hermanos.
Son necesarias. Con la diferencia es que nosotros vamos a estar confiados en Él. ¿Entendió la parte de la tribulación? Que la tribulación es bendición para el cristiano. Y que debe de vencerlo siempre con alegría. Alégrese, su antónimo. Ahora bien, vamos con la parte de los problemas, que es lo que muchas veces nosotros ya estamos, como dicen, cuando ya tenemos el agua a más allá de las narices, nos complica. ¿Cuál es el antónimo de los problemas? Para los que anotaron. La solución. Ese es su antónimo. Todo problema tiene que buscarle una solución y tiene que ser rápido. No puede pasar mucho tiempo porque el problema lo puede destruir. En ese caso, hermanos, cuando nosotros vemos, en la palabra nos enseña, primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda nuestra maldad. Cuando nosotros fallamos, hermanos, cuando tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es reconocer nuestro error, pedir perdón a Dios y empezar a solucionar. Tiene que solucionar ese problema. Porque muchas veces delante de Él a sus oídos. Es bien diferente la oración. Por eso, hermanos, debemos de entender que nosotros debemos de alejarlos de todo pecado, de todo problema, porque Él hasta había perdido el gozo de su salvación. Menos mal que Dios fue misericordioso y le mandó al profeta y Él entendió y no perdió el reino. Si lo recordamos del hijo pródigo, él se metió en problemas. Él dijo: yo quiero toda la herencia. Al padre le dijo y se fue. Fue a derrochar todo lo que tenía. Pero este hombre, cuando ya lo había perdido todo, cuando había tocado fondo, se acordó que tenía un padre que lo tenía todo. Si él no solucionó, si no hubiera solucionado eso, volviéndose a su padre, hubiéramos hablado de un hombre que se había perdido y al final quizás hubiera perdido la vida. Pero este hombre reconoció que había cometido un error